Lo que ha ocurrido en las últimas horas ha desatado una tormenta mediática de proporciones considerables. Durante la tarde del jueves 26 de junio, se difundieron unas imágenes que, más allá de la sorpresa, han provocado un profundo malestar entre los espectadores y los colaboradores del programa donde se abordó el asunto. En ellas aparece Alejandra Rubio, acompañada de su pareja, Carlo Costanza, protagonizando una escena difícil de justificar frente a un centro penitenciario en Italia. Las imágenes, grabadas y compartidas en redes sociales, muestran a ambos en una actitud festiva y despreocupada, lanzando gritos de felicitación hacia los internos, como si se tratara de una celebración familiar o un acto anecdótico, cuando en realidad lo que tienen delante es una institución donde se cumplen condenas por delitos de enorme gravedad. Lo verdaderamente inquietante de la escena no es únicamente el hecho de que se encontraran allí, sino el modo en que se comportaron. Alejandra, visiblemente entusiasta, gritaba a pleno pulmón «¡Feliz cumpleaños! ¡Os queremos!», dirigiéndose hacia el interior del penal, mientras se grababan con el teléfono móvil para inmortalizar el momento. Una actitud que ha sido interpretada por muchos como una completa banalización de una situación extremadamente seria. Y lo que más ha indignado a gran parte del público es que no estamos hablando de cualquier centro de reclusión, sino de un lugar donde se encuentran internos condenados por delitos violentos, entre ellos Carlo, quien cumple pena por intento de asesinato, y su hermano, señalado judicialmente como cómplice necesario. Este gesto de apoyo público, que a ojos de algunos podría parecer simplemente una muestra de cariño hacia un ser querido, ha sido duramente criticado por los comentaristas del programa donde se debatió el tema, quienes no dudaron en cuestionar no solo la oportunidad de grabar y publicar dichas imágenes, sino también la coherencia moral de Alejandra. Y es que ella misma ha sido muy crítica con otras figuras públicas, especialmente con Rocío Flores, a quien ha señalado con dureza por el conflicto con su madre, Rocío Carrasco, a raíz de una sentencia que data de cuando Rocío apenas tenía 16 años. Una situación profundamente dolorosa y compleja que Alejandra nunca ha dudado en juzgar con severidad, golpeando su moralidad en platós de televisión como si llevara la verdad absoluta en la mano. Precisamente por eso, muchos consideran inadmisible que la misma persona que se mostraba conmovida y escandalizada por un episodio juvenil ocurrido en el seno de otra familia, ahora se grabe a las puertas de una cárcel saludando a quienes han cometido delitos que, según la justicia, son considerablemente más graves. La contradicción entre sus palabras y sus actos ha sido el eje principal de la crítica. En directo, el presentador del espacio televisivo no dudó en interpelarla con firmeza. Visiblemente molesto, le dijo que si considera que está en territorio hostil, debería replantearse su presencia, recordándole que siempre la han tratado con respeto. Su tono fue tajante: «No vengas con rayos ni con truenos, aquí no eres la víctima». A partir de ahí, las reacciones se multiplicaron. Uno de los tertulianos expresó sin rodeos que el hecho de tener un familiar en prisión no justifica montar un espectáculo frente a las cámaras, ni mucho menos convertir esa circunstancia en una especie de relato heroico compartido en redes sociales. La crítica se endureció cuando se hizo referencia directa al vídeo que la propia Alejandra difundió. Si tú misma lo cuelgas en redes, si tú eliges hacerlo público, no puedes luego escandalizarte porque se te pregunte al respecto. Esto no es una cuestión de mala fe. Es sentido común, dijeron desde la mesa del programa. Además, varios colaboradores señalaron que han sido especialmente condescendientes con ella en ocasiones anteriores, que han evitado ir al ataque incluso cuando había motivos para ello, pero que esta vez se había cruzado un límite que no podía pasarse por alto. Si hubiéramos querido ser sarcásticos o punzantes, podríamos haberlo hecho desde el principio. Pero fuimos prudentes. Ahora, en cambio, es momento de decir ciertas cosas que no pueden seguir calladas, afirmó uno de ellos. Otra voz del programa fue aún más contundente. Mostrarte en las redes sociales lanzando besos y gritos cariñosos hacia unos internos condenados por delitos graves no solo es de mal gusto, es un intento muy burdo de maquillar la realidad. Una realidad que, por más que se intente adornar con gestos románticos o familiares, no deja de ser la de unos hombres encarcelados por crímenes muy serios. No se puede jugar con eso, ni presentarlo como si se tratara de un malentendido. La tensión alcanzó su punto más alto cuando se hizo referencia a la doble moral que, según muchos, Alejandra ha mostrado en sus apariciones públicas. Resulta incoherente que te rasgues las vestiduras por lo que hizo Rocío Flores siendo menor de edad, y al mismo tiempo justifiques, defiendas y hasta celebres los actos de adultos condenados por intentar matar a otra persona. Es una contradicción que no se sostiene, por más que se quiera justificar con el dolor o el amor a la familia. El propio presentador,
quien hasta ese momento había tratado de mantener la compostura y una actitud neutral, intentando contener cualquier juicio precipitado para no avivar aún más la polémica que rodeaba al programa, terminó por sumarse abiertamente al sentir general que se respiraba en el plató y en la audiencia. Su rostro, que inicialmente reflejaba paciencia y profesionalismo, comenzó a mostrar signos claros de molestia y frustración acumulada ante lo que para muchos era una evidente falta de coherencia y responsabilidad por parte de la invitada. Fue en ese preciso instante cuando decidió intervenir con palabras cargadas de seriedad y contundencia, que no solo buscaban llamar la atención de la protagonista, sino también poner en evidencia una problemática mucho más profunda que trascendía aquella situación puntual. «Tienes que decidir qué papel quieres jugar en todo esto», le dijo sin titubeos, con un tono que no dejaba espacio para ambigüedades ni para respuestas evasivas. No se trataba simplemente de una crítica puntual ni de una reprimenda pasajera, sino de un llamado directo a la reflexión personal y pública. Porque la realidad es que, cuando alguien decide exponerse voluntariamente en los medios de comunicación, cuando decide abrir la puerta de su vida privada para que millones la observen, juzguen y comenten, está aceptando, de forma implícita, que sus actos, palabras y decisiones serán escrutados con lupa y cuestionados en función de la imagen que proyecte y de los mensajes que transmita. La coherencia se convierte entonces en una exigencia inevitable. El presentador profundizó en esta idea con una claridad meridiana. Porque si estás aquí como colaboradora, si vienes a un plató con la intención sincera de contar tu historia, de compartir tu relato, de abrir una ventana hacia tu vida y tus experiencias, también tienes que aceptar que se te cuestione cuando tus actos parecen incongruentes o contradictorios con ese relato. Estas palabras reflejaban la complejidad de la situación y el delicado equilibrio que debe mantener quien se expone en la esfera pública. No basta con narrar un discurso emotivo, vulnerable y humano si después las acciones que se observan no encajan con la narrativa que se construye. No puedes venir a contarnos una historia que apela a la empatía y la comprensión, y luego enfadarte o mostrar incomodidad si te preguntamos por conductas que chocan frontalmente con lo que predicas. Con esto, el presentador hacía hincapié en la responsabilidad que implica compartir la vida propia en un formato mediático, que no solo es un espacio para hablar, sino también para escuchar y responder a las inquietudes legítimas del público y de los periodistas. Lo que hizo que la intervención fuera aún más incisiva fue el ejemplo concreto que el presentador puso sobre la mesa, una imagen que para muchos se había convertido en el símbolo de esa desconexión moral y emocional que tanto cuestionaban. No puedes contar una historia basada en el respeto y en la búsqueda de comprensión, para luego mostrarnos cómo saludas efusivamente a personas que han sido condenadas por delitos graves, justo en la puerta de una cárcel. Esta escena, que muchos habían presenciado con asombro y cierta incredulidad, no era simplemente un acto aislado o una simple anécdota. Para la mayoría, representaba un gesto que erosionaba la credibilidad del relato y que generaba un choque directo con los valores que se pretendía defender. No es lógico, remató el presentador, sintetizando lo absurdo que resultaba intentar justificar ese comportamiento dentro del discurso que se intentaba transmitir. La lógica, la coherencia y la integridad moral parecían haberse diluido en un gesto que, para muchos, era una muestra de desdén, o al menos, de insensibilidad hacia la gravedad de los hechos y hacia quienes habían sufrido las consecuencias. A medida que el programa se acercaba a su desenlace, la tensión y el debate se habían transformado en una reflexión colectiva que trascendía el hecho puntual de la visita sentimental o familiar. Lo que se estaba poniendo sobre la mesa era una cuestión mucho más amplia y profunda: la manera en que la sociedad contemporánea, especialmente en la era digital, aborda la exposición pública, la responsabilidad personal y la construcción de referentes morales. La conclusión que emergió de las intervenciones de los colaboradores y del mismo presentador fue que lo ocurrido no debía ser reducido a una polémica efímera ni a una mera anécdota pasajera destinada a alimentar titulares sensacionalistas. Por el contrario, era una señal clara y preocupante de un fenómeno que se está arraigando con fuerza: la desconexión entre lo que se predica y lo que se practica, la banalización de las conductas reprochables y la peligrosa tendencia a suavizar, embellecer o incluso justificar realidades que, objetivamente, merecen un análisis riguroso y una condena social contundente. Porque la justicia, enfatizaron, no es un concepto que pueda ser diluido o blanqueado con gestos simbólicos como besos lanzados al aire frente a cámaras, ni mucho menos con vídeos casuales grabados entre risas en lugares que evocan escenarios de conflicto o condena. La justicia implica responsabilidad, respeto por las víctimas y por las normas que sostienen la convivencia, y ningún acto que parezca minimizar o relativizar esa responsabilidad debe ser aceptado sin cuestionamiento. Si alguien decide participar activamente en el debate público, vivir de la imagen y de los medios, y vender su vida propia como contenido para el consumo masivo, entonces debe estar dispuesta a asumir el coste que conlleva esa exposición constante y ese escrutinio implacable.
No puede elegirse la parte cómoda, la que alimenta la fama y la simpatía, y luego rechazar la parte incómoda, la que cuestiona, la que interroga y la que señala las contradicciones. Esta idea fue perfectamente resumida por uno de los colaboradores más directos y críticos, cuya intervención aportó una dosis necesaria de realismo. Donde hay confianza, hay responsabilidad. Si te molesta que te preguntemos por lo que tú misma decides subir y hacer público, quizá deberías empezar por no subirlo. Una frase contundente que pone el foco en la autonomía de quien se expone, recordando que la elección de mostrar la vida privada conlleva una aceptación tácita de que ese contenido será analizado y valorado desde múltiples perspectivas, muchas de ellas exigentes y críticas. No es un acto inocente ni gratuito, sino una decisión con implicaciones éticas y sociales que no pueden ser obviadas. En definitiva, lo que en un principio parecía una simple visita sentimental, un episodio más en la vida mediática de una figura pública joven, se ha transformado en una profunda reflexión pública sobre los límites de la exposición, la coherencia moral y la creciente tendencia a embellecer o relativizar hechos que merecen un trato serio y respetuoso. Este episodio invita a preguntarnos qué tipo de mensajes queremos transmitir y qué valores queremos que prevalezcan en el discurso público y privado. Nos recuerda que la fama y la exposición no son un cheque en blanco para hacer y decir lo que uno quiera sin rendir cuentas. Que el poder de la imagen y del relato conlleva una enorme responsabilidad, y que la sociedad, al fin y al cabo, también tiene el derecho y el deber de cuestionar y exigir coherencia, especialmente cuando de justicia y valores fundamentales se trata. Quiero empezar pidiéndoos disculpas si me extiendo un poco, pero es que la situación me parece, cuanto menos, bastante extraña y digna de análisis profundo. Es sorprendente ver cómo alguien puede mostrarse tan vehemente, golpeándose el pecho y lamentándose de manera casi teatral, hablando con dureza sobre lo mal que son Rocío Flores y Antonio David, mientras que a la vez defiende con pasión a sus propios cuñados, quienes, recordemos, sí cuentan con sentencias firmes en su contra. No deja de resultar contradictorio que, por un lado, critique sin piedad a unas personas, y por otro, salga a la puerta de una cárcel a gritarles a esos mismos condenados palabras de apoyo y cariño como pobrecitos, los queremos mucho, felicidades. Esa actitud descoloca y exige que reflexionemos sobre el doble rasero con el que se manejan ciertas situaciones, porque no es lógico ni coherente que se pida respeto para unos y se niegue para otros, ni que se aplaudan comportamientos cuestionables bajo la excusa del cariño familiar. La cosa no acaba ahí, y por eso seguimos insistiendo, porque lo que realmente me resulta impactante es la forma en que esa persona responde las preguntas, y no solo ayer, sino desde hace tiempo. Anoche, durante el programa, todos hicimos las preguntas con educación, con un respeto que cualquier profesional del medio usaría al abordar a alguien después de subir un vídeo polémico a las redes sociales. Por tanto, lo que no puede permitirse es sentirse constantemente atacada cada vez que se le cuestiona, porque hay cuestiones que sinceramente cualquiera le haría. Eso de que la confianza da asco es un dicho que cobra mucho sentido en este caso, ya que ella no ha sabido ser consecuente con sus actos ni con las palabras que expone públicamente. Defender a la familia está bien y es comprensible, pero si decides subir contenido a las redes sociales y exponerte públicamente, tienes que estar preparada para que te hagan preguntas incómodas y para que te pidan explicaciones, sin que eso te lleve a atacar a quienes te preguntan o a intentar esquivar el debate. Eso no es profesional, ni es justo con la audiencia ni con los compañeros que, supuestamente, te apoyan. No es la primera vez que vemos reacciones como estas, ni que responde con esa actitud de arrogancia o con esos aires de superioridad que en lugar de aportar generan rechazo. Ya me lo habéis escuchado decir antes, esto es como llover sobre mojado, porque se le ha advertido infinidad de veces que no está ni ubicada ni consciente del papel que juega, que su marido ha montado una barbería y que el dinero que gana viene exclusivamente de su presencia en medios de comunicación, y que ambos han estado viviendo todo el año de eso, sin otra fuente laboral real o reconocida. Ni es abogada, ni actriz, ni diseñadora ni nada por el estilo. Ella es una colaboradora de televisión que vive y gana dinero gracias a su exposición en los medios, y al final, cuando se dé cuenta de esto, si es que llega a hacerlo, se enfrentará a una realidad que hasta ahora parece no querer aceptar. Es lo que muchos llamarían un golpe de realidad o un karma que no se puede evitar, porque le han recordado la falsedad de esas profesiones que ella y su entorno han querido vender como su carta de presentación: actriz, intérprete, modelo, licenciada en Derecho, periodista. La lista es larga y confusa, y al final nadie sabe realmente qué es ni a qué se dedica, salvo que lleva mucho tiempo ocupando una silla de colaboradora en un programa para no aportar nada relevante, y eso no solo lo notamos los espectadores, sino que también lo ven sus propios compañeros, que están hasta el límite de su paciencia con ella y le han dado un toque serio diciéndole que o cambia su actitud o la van a expulsar del programa.
Eso es un tirón de orejas, una llamada de atención clara y contundente que pretende que reconsidere su comportamiento, porque no es admisible que se ponga a gritarles a los delincuentes, sus propios cuñados, frente a una cárcel y que, en cambio, para el programa ni siquiera tenga una palabra, una explicación o un gesto que aclare o justifique lo ocurrido. Peor aún, que cuando de alguna respuesta sea de mala manera, con un tono desagradable que resulta humillante para todos los que están viendo y escuchando. La acusación que pesa sobre ella de haber intentado blanquear delitos graves es una de las cuestiones más importantes y delicadas dentro de toda esta polémica que nos ocupa. No es algo menor ni un simple malentendido, sino una imputación que afecta directamente a su credibilidad y a la percepción pública que se tiene de ella. Esta cuestión ha sido uno de los focos principales en el debate mediático y social en torno a su figura, generando un impacto significativo en la manera en que el público y los medios la analizan. Por si fuera poco, tanto ella como su madre, Terelu Campos, no han dejado pasar la oportunidad para lanzar críticas muy duras y constantes contra Rocío Flores, en una especie de batalla mediática que no parece tener fin. Este enfrentamiento entre ambas partes ha alimentado aún más el fuego de la polémica, haciendo que la situación se vuelva cada vez más tensa y difícil de manejar para todos los involucrados. Al mismo tiempo, en medio de esta confrontación pública, hay un trasfondo de enemistad entre Rocío Flores y Alejandra Rubio que, para quienes han seguido de cerca la historia, no resulta del todo desconocido. Esta rivalidad tiene un origen concreto que no debemos olvidar y que guarda relación con un episodio muy particular. Un regalo que Rocío Carrasco hizo a Alejandra Rubio y que no pasó desapercibido en los medios de comunicación. Se trataba de un obsequio especialmente íntimo y cargado de simbolismo, una medalla perteneciente a Rocío Jurado, la icónica figura familiar que representa un legado emocional y cultural muy fuerte para todos ellos. Este regalo, lejos de ser un simple detalle, desató una gran polémica cuando salió a la luz hace ya más de un año, y tuvo consecuencias que todavía repercuten en las relaciones familiares y en la percepción pública de cada uno. La reacción de Rocío Flores, al enterarse de este gesto, fue de rechazo absoluto, lo que no sorprende teniendo en cuenta la carga sentimental que conlleva y las circunstancias que rodean su conflicto con Alejandra Rubio, y en general, con el clan Carrasco. Imaginad por un momento lo que debe suponer para Rocío Flores saber que el legado de su abuela, esa figura tan querida y respetada, está en manos de una persona con la que mantiene una relación marcada por la desconfianza y el distanciamiento. Es algo que inevitablemente genera dolor y resentimiento, y que afecta no solo a nivel personal, sino también en la esfera pública, dado que estas dinámicas familiares trascienden y se convierten en tema de discusión en los medios y en la opinión pública. Este tipo de tensiones complejas son las que hacen que estas historias no sean simples rumores o enfrentamientos superficiales, sino conflictos profundos que revelan heridas y divisiones que no se cierran fácilmente. Por esta razón, aunque ahora dejemos este asunto en pausa, es fundamental entender que estamos ante algo que va mucho más allá de una controversia pasajera o un enfrentamiento mediático más. Estamos ante una advertencia clara, una señal para que ella y su entorno reflexionen y actúen con cautela en cuanto a cómo manejan su imagen, sus declaraciones y, sobre todo, las realidades que están exponiendo al público. En el propio programa donde se ha desarrollado esta discusión, no han dudado en llamarle la atención de manera explícita. Le han pedido que modere su actitud y cambie sus formas porque, tal y como están las cosas, su comportamiento está generando rechazo y descontento entre la audiencia y sus compañeros. Su manera de presentar los hechos, de interpretar la realidad y de responder a las preguntas, está siendo percibida como una tergiversación que solo empeora la situación y que la coloca fuera de lugar. Esto no es un simple reproche, es un aviso serio. O ajusta su actitud y empieza a mostrar un cambio real en cómo se expresa y se comporta, o las consecuencias pueden ser mucho más graves de lo que ella imagina, no solo en términos profesionales, sino también en lo personal y mediático. Este tipo de llamadas de atención suelen ser el preludio de cambios importantes, o de situaciones que pueden derivar en sanciones, exclusiones o pérdidas de oportunidades. Desde mi punto de vista, todo esto no me deja buen sabor de boca ni pinta nada bien para su futuro cercano. Las señales que se están enviando y la manera en que se está desarrollando esta historia hacen que uno tenga serias dudas sobre hacia dónde va a derivar todo esto y qué impacto tendrá finalmente en su imagen pública y en su carrera. Por eso, abro este espacio para que vosotros también opinéis, para que dejéis vuestras impresiones y para que podamos juntos analizar con calma y detalle qué está ocurriendo realmente detrás de esta polémica que no para de crecer. Seguro que aún hay muchos aspectos que no conocemos o que están por descubrirse, y será interesante ver cómo evoluciona todo esto en los próximos capítulos de esta historia que, sin duda, dará mucho que hablar en el futuro cercano. Os espero en los siguientes vídeos para seguir debatiendo y compartiendo información sobre este y otros temas igual de apasionantes.